En la Europa del antiguo régimen, muchos conflictos se daban por rencillas familiares, de las cuales los habitantes no se sentían responsables y a la postre se iban a rebelar. Estas son sus historias. Por fin llegó el video definitivo, la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en unos minutos. Ya en el video anterior mostramos a través de un iceberg los sucesos más extraños de la Unión Soviética. Por ello, ahora trataremos de contar su historia desde su auge hasta su caída, que tiene origen en la Primera Guerra Mundial. Un conflicto que se dio entre las principales monarquías que aún existían en Europa y que, si bien merece un video completo, aquí cabe mencionar a Guillermo II de Alemania, quien fuera el principal iniciador del conflicto tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, cuyo deceso no solo le dio nombre a la banda Franz Ferdinand, también provocó un conflicto familiar enorme, ya que Guillermo II era hijo de la reina Victoria del Reino Unido. Su hermana Alicia tendría una hija de nombre Alejandra, nacida en Alemania, que a la postre se casaría con el zar de Rusia, Nicolás II. Es decir, Guillermo II era tío de la esposa del rey de Rusia. Esto explica que el zar Nicolás II metió al imperio ruso en un conflicto prácticamente familiar, del cual no se sentían responsables los habitantes del imperio ruso, por lo que estallaron una serie de revoluciones de la que salió victoriosa la llamada Revolución de Octubre, que dio pie a una guerra civil en Rusia que terminó con la vida de la familia real en 1918. Sería Lenin quien logró un tratado de paz con Alemania, que era lo que muchos rusos pedían. Si bien este tratado no era nada favorable para Rusia, ya que con él perdían el territorio de Ucrania, quedó anulado por la derrota alemana, lo que le dio la oportunidad a los bolcheviques de crear la Unión Soviética en 1922, a través de un tratado firmado por Rusia, Ucrania, Transcaucasia y Bielorrusia. Incluso un año después, la selección de fútbol de la URSS ya jugaría su primer partido contra Suecia en Estocolmo, y teniendo su primer partido oficial contra Turquía al año siguiente, año que comenzó con la muerte del líder soviético, que en agosto de 1918, de mano de Fanny Kaplan, una activista anarquista, sufrió un atentado, cuyas secuelas acabaron con su vida en los primeros días de 1924. El líder de la Revolución de Octubre sugirió en sus últimas cartas, guardada celosamente por su esposa Nadezhda Krupskaya, quien no hizo públicas estas declaraciones de Lenin, donde proponía que lo sucediera un gobierno de 3 personas: Stalin, Zinoviev y Kamenev, aclarando que tenía reservas hacia Stalin y hacia teóricos del partido como Bukharin, Piatakov y hasta el mismísimo Trotsky, fuera su mano derecha liderando el ejército rojo durante la revolución. Estos documentos nunca fueron públicos, por lo tanto Stalin se hizo con el poder. Sería hasta su muerte en 1953 que se publicaría el llamado Testamento de Lenin. En cuanto Stalin comenzó a tomar el poder absoluto del partido, rumbo a 1928, se realizaron una serie de planes a 5 años, con el propósito de industrializar la agraria Unión Soviética, tiempo durante el cual empezó a tener una falsa amistad con Alemania, cuyo resultado fue la invasión mutua de Polonia en 1939. Un año después, la Unión Soviética intentaría recuperar uno de los territorios que cedió para salir de la Primera Guerra, del cual tuvieron que retirarse arrepentidos. Hablamos de Finlandia. Con lo que Stalin no contaba es que tan solo un año después, la misma Alemania invadiría a la Unión Soviética.
Aunque estas acciones tomaron completamente por sorpresa a Stalin el 22 de junio de 1941, el Ejército Rojo logró contener a los alemanes hasta la llegada del invierno ruso, no sin antes perder más de 22 millones de vidas, entre las cuales aproximadamente 10 millones fueron de soldados del Ejército Rojo, compuesto en su mayoría por soldados rusos y ucranianos, razón por la que en este país se le llamó Gran Guerra Patria, y cada 9 de mayo se festeja la derrota alemana. Sobre la ocupación de Ucrania por parte de los alemanes te dejamos un video en la descripción. Pese a la victoria contra el fascismo en Europa, el ambiente de paz no iba a durar nada, con el mundo empezándose a dividir entre dos ideologías opuestas, que 5 años después desencadenaron en la Guerra de Corea, conflicto en el cual se involucró la Unión Soviética apoyando a la República Popular Democrática de Corea, en contra de Corea del Sur, que estaba apoyada por Estados Unidos de América. Fueron tales los lazos con Corea del Norte que el hijo de Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, nació en la Unión Soviética. Se trata de Kim Jong-il, quien gobernó el país hasta 1994, año en que sufrieron una grave crisis económica, y que te dejamos un video también abajo. Justamente el año que la Guerra de Corea llegó a su fin, también hizo lo mismo la vida de Stalin. Como lo vimos en el iceberg de la URSS, que te dejamos en la descripción, a través de sus años en el secretariado del partido, Stalin eliminó a todos sus oponentes a través de los llamados Gulag, donde estuvieron presos más de 2,5 millones de soviéticos, de los cuales sobrevivieron a estas llamadas purgas Khrushchev y Malenkov, siendo este último el que se pensaba que iba a suceder a Stalin. Sin embargo, sería el ucraniano Khrushchev quien se quedaría con el liderato del partido a partir de 1953. Un año más tarde regaló Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania como un gesto de amistad. Claro que Khrushchev no alcanzaría a ver en vida las consecuencias de la transferencia de la península de Crimea en el siglo XXI, videos que también te dejamos ahí abajo. Lo que sí alcanzó a ver Khrushchev fue la formación del Pacto de Varsovia, creada para contrarrestar a la recién creada OTAN. Empezaría así a ser cada vez más frecuente la intervención militar de la URSS en conflictos ajenos, como sería el caso en ese mismo año del comienzo de la Guerra de Vietnam. Tan solo un año más tarde, en 1956, se levantaría una revolución en Hungría, la cual sofocaría el Pacto de Varsovia. En ese mismo año, la propaganda deportiva soviética se alzaría con una medalla de oro en fútbol en Melbourne 1956. Ese mismo año se daría la ruptura entre China y la Unión Soviética, consecuencia de las tensiones que se tenían desde el régimen de Stalin, pese a que el ejército soviético ayudó al ejército de Mao a ganar la revolución en 1949, un año antes de que estallara el conflicto en Corea. Desde el partido no estaba gustando la forma en que Khrushchev llevaba las relaciones exteriores, y Malenkov, junto a Kaganovich y Molotov, ministro de Relaciones Exteriores de Stalin, involucrado en el pacto de no agresión con Alemania en 1939 y la fracasada invasión de Finlandia en 1940, intentaron quitarlo del poder, lo que le costaría el exilio a Malenkov hacia Kazajistán y prácticamente su retirada política, del que se pensaba iba a ser el sucesor de Stalin. Tomando en cuenta que Malenkov murió hasta 1988, probablemente hubiera evitado la crisis de los misiles y el gobierno de Gorbachev. En 1959 daba inicio a la carrera espacial, con el primer satélite en órbita, Sputnik 1, y el primer animal en órbita, Laika, que lastimosamente perdería la vida ese mismo año. Parecían buenos tiempos para la Unión Soviética, que ganó la Eurocopa en 1960, y se mostraba ante el mundo como una potencia ideológica en casi todos los sentidos, ante el modelo capitalista, incluso llevando a Yuri Gagarin a la órbita terrestre en 1961, el mismo año que se levantó el infame muro de Berlín. Sin embargo, la mayor debilidad de Khrushchev siempre fueron las relaciones exteriores. En 1962 estalló la llamada crisis de los misiles, la vez que más cerca hemos estado de una tercera guerra mundial, cuando la Unión Soviética puso misiles en Cuba, cerca de las costas de Florida. Al final no pasó nada y un año más tarde Valentina Tereshkova era la primera mujer lanzada al espacio. La era de Khrushchev estuvo llena de altibajos y decisiones que no gustaron del todo al partido. Un día se reunía con Mao o con Kennedy y al día siguiente había una crisis diplomática. Aunque no se puede negar su intento de apertura de la Unión Soviética al mundo,
y el atrevimiento que tuvo de denunciar las atrocidades de Stalin en su famoso discurso el 24 de febrero de 1956 en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Con Khrushchev, el bloque socialista a nivel mundial llegó a su máxima extensión, y hay que reconocer que pese a sus errores intentó reformar la Unión Soviética, lo cual no fue suficiente para la línea dura del partido, que en 1964 le pidió su renuncia. Un día antes de su renuncia, Khrushchev expresó lo siguiente: ahora todo es diferente, el miedo se ha ido y podemos hablar de igual a igual. Esa es mi contribución, no voy a oponer resistencia. Otro ucraniano de nombre Leonid Brezhnev sería su sucesor desde 1964. 4 años después sería la Primavera de Praga, segunda vez que el Pacto de Varsovia intervino en un movimiento social para sofocarlo, en el marco de muchos movimientos civiles en el mundo. Ejemplo de ello fue el movimiento estudiantil previo a las Olimpiadas de México 1968, el cual, como en muchas partes de Europa, el gobierno mexicano reprimió con acciones militares a los estudiantes, mientras en Estados Unidos también se reprimía al movimiento en contra de la guerra de Vietnam, que se encontraba en su punto más álgido. Sin embargo, tan solo un año después, prácticamente acabaría la carrera espacial, cuando los Estados Unidos pusieron al primer hombre en la Luna. Pese a los logros soviéticos en esta área, se consideró una derrota ideológica del socialismo. La Guerra Fría se encontraba en todos los frentes. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Múnich 72, en un polémico final, la Unión Soviética le ganó a Estados Unidos en el deporte que ellos mismos crearon, ante lo cual los norteamericanos se negaron a recibir la medalla de plata. Otro episodio de la Guerra Fría se dio con el gol más triste de la historia, cuando poco tiempo después del golpe de estado contra Salvador Allende en Chile, la URSS renunció a su clasificación al Mundial de Alemania 1974. La historia completa te la dejo en la descripción. Un año después, Estados Unidos se retiraría de Vietnam, saliendo victorioso Vietnam del Norte. Y así, mientras en unos campos se apuntaban victorias para la Unión Soviética y en otros para Estados Unidos, ambos modelos siguieron compitiendo durante esta década, en todos los campos posibles. Pero el punto de inflexión de la Guerra Fría sería la invasión soviética de Afganistán, tan solo 3 años después de concluida la Guerra de Vietnam, a través de la llamada Revolución de Saur. Muchos coinciden que este es el inicio del fin de la URSS, ya que 4 años después del comienzo de esta intervención, Leonid Brezhnev dejó el cargo y comenzaron las sucesiones en el poder de envejecidos miembros del Partido Comunista. Primero el ruso Yuri Andropov, que solamente tuvo 15 meses el cargo, dejando como sucesor a un muy envejecido Chernenko, que fallecería en 1985. Esto sería el primer clavo en el ataúd de la URSS, que le brindaría la confianza a un poco más joven Mikhail Gorbachev, que tomaría el secretariado del partido en 1985, año en que entró en vigor el Glasnost, política que pretendía darle apertura a los medios de comunicación, y al año siguiente la Perestroika, que pretendía una seria reforma económica en la Unión. Literalmente 3 días después de la entrada de la Perestroika, sucedería una de las mayores catástrofes de su gobierno. Hablamos del accidente de Chernobyl, al cual le dedicaremos otro video entero, y sobre el cual 30 años después el mismo Gorbachev dijo que a su juicio esa fue quizás la causa verdadera del colapso de la Unión Soviética. Este suceso y la retirada por Mikhail Gorbachev de las tropas en Afganistán en 1988, cuando la ocupación ya era insostenible porque los muyahidines estaban armados por Rambo, o al menos sí les dedicó una película entera, Rambo 3. Ese mismo año. Cabe recordar que los muyahidines armados por Estados Unidos a la postre se convertirían en facciones radicales que terminarían en el Talibán. La historia completa de Afganistán te la dejamos en otro video ahí abajo. En ese mismo año, la banda alemana Scorpions consiguió la oportunidad de hacer una gira promocional por la Unión Soviética, con 10 conciertos en Leningrado, entre el 17 y el 26 de abril de 1988. Se trataba del primer concierto de este género en la Unión Soviética. Tras el éxito de estas fechas, el manager de la banda, Doug McGhee, consiguió un festival en Moscú en agosto de 1989. Supuestamente en su visita a Rusia, mientras Klaus Meine estaba viendo al río Moscova, le surgió la idea de hacer la canción The Wind of Change. Lo que vimos en Leningrado en el 88 y en Moscú en el 89 era un fuerte sentimiento de esperanza,
en que el mundo podía cambiar para mejor. Dijo Klaus en clara referencia a un cambio de régimen. En 2020 se hizo famoso un podcast por Raiden Keefe, donde se sugería que la CIA estuvo involucrada en la creación de esta canción. Sin embargo, no se tiene ninguna prueba clara al respecto. Lo que sí sabemos es que unos meses antes, en China, surgieron una serie de protestas muy similares a las que surgieron en Alemania después de las presentaciones de Scorpions y en la URSS en 1991, año en que Gorbachov convocó un referéndum para determinar la continuidad de la Unión Soviética, ganando el sí con un 78%. Resultado que se pasó por la perestroika cuando en agosto de 1991 se intentó un golpe de estado desde la línea dura del partido para evitar firmar el nuevo Tratado de la Unión, en el cual no habían participado Armenia, Georgia y las repúblicas bálticas. En su lugar y sin respetar la voluntad popular del referéndum, Gorbachov firmó el Tratado de Belavesha, con el cual disolvía por completo la Unión Soviética, complaciendo así a Occidente, disolviendo el Tratado de Creación de la Unión en 1922, creando en lugar de la Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas del Tratado de la Nueva Unión la Comunidad de Estados Independientes, siendo el sucesor espiritual de la Unión Soviética, más no el sucesor jurídico, que sería la Federación Rusa, creándose 15 nuevas repúblicas independientes, revocándole su nacionalidad de nacimiento a casi 300 millones de personas, en lo que años más tarde Putin nombraría como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Con ello, Gorbachov se ganó el derecho a hacer comerciales de Pizza Hut, un premio Nobel de la Paz, y caerle bien a los norteamericanos. Finalmente, la Navidad de 1991 fue la última en que se izó la bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el Kremlin, para dar lugar a la de la Federación Rusa. El de Pizza Hut. En el comercial se observa a Gorbachov caminando por la Plaza Roja antes de entrar a una franquicia de la pizzería. Los comensales observan al ex líder y debaten su legado de las reformas de apertura de Gorbachov. Al final brindan por él y por llevar Pizza Hut a Rusia. Полный хаос, перспективы, политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Y su amigo Boris Yeltsin se ganaría el beneplácito del pueblo ruso, cuando durante el golpe de estado de 1991, previo a la disolución de la Unión Soviética, subió a dar un discurso en los tanques de la Plaza Roja. Sin embargo, su desempeño como primer presidente de la Federación Rusa distó mucho de aquel discurso, llevando al sucesor jurídico de la Unión Soviética a una crisis económica tan fuerte que lo orilló a renunciar en 1999, dándole oportunidad a un nuevo protagonista de este país, cuyas historias por supuesto te contamos en otros interesantes videos que puedes encontrar en la descripción. Así que por favor coméntanos, ¿qué opinas de la Unión Soviética? Desde su auge hasta su colapso, te leemos ahí abajo en los comentarios. Regálanos un like y comenta el video. Y recuerda suscribirte al canal.